Hoy queremos conocer cómo la empresa Iberdrola ha trabajado en estos tiempos de crisis. Una de las empresas más importantes a nivel nacional. Está con nosotros Fernando Vázquez, es jefe de zona de I de Iberdrola en la provincia de Valencia. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Y gracias por atendernos en directo. Lo más importante, nos gustaría conocer cómo es esos momentos críticos, ese pico más alto de la pandemia, y ahí es cuando Iberdrola activa un plan especial en hospitales con un objetivo: reforzar el suministro energético, que era vital en esos momentos, ¿no? Así es, en el inicio de la pandemia, cuando ya se empezaron a notar las consecuencias del virus, Iberdrola se planteó el tomar una serie de medidas, primero destinadas a proteger la salud y seguridad de los empleados y contratistas, y además para reforzar el suministro, aquellos suministros esenciales. Cuando hablamos de crisis sanitaria, el hospital ya es esencial de por sí, pues se convierte en más todavía, y el hospital necesita luz para funcionar. De ahí nace la obligación, porque era una obligación nuestra, de crear un plan especial de atención a hospitales y centros sanitarios, que lo hicimos en coordinación con la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias y en contacto continuo con los responsables de mantenimiento de los hospitales afectados. Estábamos hablando de hospitales tanto existentes como los nuevos que se estaban planteando instalar, los hospitales de campaña que se han instalado tanto en Castellón como en Valencia como en Alicante. Bien, ese plan básicamente consistía en revisar de una forma exhaustiva las instalaciones que daban suministro a esos hospitales para asegurar que funcionaban perfectamente. Estamos hablando de muchos kilómetros de líneas, de centros de transformación, y además en esas instalaciones tenemos unos aparatos que lo que permiten es operarlas a distancia a través de nuestro centro de control de Torrente. Pusimos también un teléfono de atención preferente 24 horas con nuestro centro de control para que ante cualquier incidencia que tuviera una línea directa, una persona que en el centro de control, que está, entre otras cosas, monitorizando continuamente que esas instalaciones funcionan perfectamente, y se les ofreció la posibilidad de instalar grupos electrógenos de respaldo para, ante cualquier incidencia, pues garantizar el suministro a los hospitales. Estamos hablando, para que os hagáis una idea, de una cifra de 70 centros en toda la Comunidad Valenciana, de los cuales 40 están en la provincia de Valencia. Adicionalmente, sí que me gustaría, porque normalmente no lo decimos, nosotros tenemos los clientes con soporte vital identificados en nuestros sistemas. ¿Sí? De tal forma que si hay alguna incidencia que les afecta a ellos, en esta época además más todavía, lo que hacemos es priorizar que vuelvan a tener suministro y acompañarles hasta que lo tengan restablecido. Un cliente con soporte vital, para que os hagáis una idea, es una persona que, por ejemplo, depende de un respirador en su domicilio. Claro. Bueno, pues importante este plan, ¿no? Como nos cuenta el señor Vázquez, de activación de hospitales, también ese hospital de campaña. Veíamos imágenes también que nos ponían nuestros compañeros de mantas y camas, y es que aquí también fue la parte más solidaria de Iberdrola. Sí, pues mira, hablando de solidaridad, yo creo que hay varias cosas. Aparte de lo que hemos comentado, que pusimos a disposición los grupos electrógenos, y de hecho se instaló uno en el Hospital de Campaña de la Fe, sí que se ha hecho una donación de mantas y de camas a los hospitales de campaña, en concreto al Hospital de la Fe, y a nivel nacional, pues bueno, por ponerle cifras, la capacidad de logística de Iberdrola se ha puesto a disposición de las administraciones, y estamos hablando de 30 millones de euros en 80 toneladas de material, entre respiradores, mascarillas, buzos de protección, gafas, etcétera. Bueno. Y como no puede ser de otra forma, o sea, en esta época, pues la vena solidaria nos nace a todos, ¿no? Tiene que salir. Y los empleados... Claro. Hablamos... Los empleados de Iberdrola... Sí, también, perdón. Son uno más.
Correcto. Entonces, tenemos mil empleados, más de 1000 empleados que están en acciones de voluntariado desde el principio, ¿no? Intentando paliar un poco con su ayuda los efectos de la pandemia, pues fabricando mascarillas, acompañando a ancianos y a personas discapacitadas de forma telefónica, etcétera, etcétera. Y hay un largo etcétera de acciones. Por cierto, también la parte más social de Iberdrola, cuéntenos por qué van a facilitar el pago de las facturas de luz y de gas a sus clientes para afrontar este golpe tan duro en la economía del impacto del COVID-19. ¿En qué consiste este plan? Cuéntenos. Bien, bueno, el área de clientes de la compañía ha tomado una serie de medidas para intentar paliar los efectos económicos a determinados colectivos de esta pandemia. Pues estamos hablando que desde el principio se han suspendido los cortes de suministro y se ha disponibilizado la opción de flexibilizar los pagos de las facturas de la luz en 12 meses sin ningún coste adicional, tanto al cliente residencial como a la pequeña empresa, que es el colectivo más afectado económicamente por esta crisis. Y hablando de colectivos vulnerables, pues a los mayores de 65 años, por ejemplo, se les ha disponibilizado de forma gratuita un servicio de atención de emergencia domiciliaria eléctrica y con un teléfono preferente. Bueno, pues importante también esta parte. También, por último, nos gustaría conocer cómo va a ser, cómo está siendo la desescalada en cuanto a la parte personal de los empleados de Iberdrola. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, tenemos dos objetivos que cumplir. El primero, conseguir que la seguridad y salud de los empleados pues, se mantenga. Además, tenemos que mantener el servicio que prestamos. La luz tiene que llegar a los hogares. Y además tenemos que intentar conciliar la vida personal y laboral, y más en esta época que, por ejemplo, pues los colegios están cerrados y hay empleados pues, que pueden tener problemas en mantener a sus hijos en casa. Bueno, pues la hemos iniciado ya esta semana la desescalada de una forma muy paulatina y gradual. El ritmo no te lo puedo decir porque lo irá marcando las recomendaciones de las autoridades sanitarias y cómo evoluciona la crisis, pero lo que sí que tenemos claro es que el teletrabajo, que lo hemos priorizado desde el principio, estamos hablando que un 70% de la plantilla de Iberdrola está teletrabajando, está desde su casa haciendo trabajo. Hay trabajo que no se puede hacer, el personal de campo está en campo, pero ese 70% sí que queremos mantenerlo, y siempre que se pueda trabajar desde casa se quiere que se mantenga. Hay tareas que habrá que ir a la oficina sí o sí. Cuando se vaya a la oficina, pues se irá con los medios de protección adecuados, respetando las distancias de 2 metros, además recordando todas las medidas de distancia, de higiene, etcétera, instalando una cartelería en las oficinas recordando todas esas medidas y por supuesto reforzando la limpieza y la desinfección de las oficinas. Las instalaciones.